¿Ya? Sí. Vamos a comenzar a grabar. Ya estás grabando acá. Yo estoy grabando Oh, por aquí. ¿Listo? perfecto. Muy bien. Bueno, gracias a los que están aquí presentes. Doménica y yo estuvimos un poquito pensando qué sería así como curioso para entregarles en relación a lo que ocurre dentro de las sesiones de coaching y también, ¿por qué no? A veces en las conversaciones cotidianas, ¿no? Entonces, me tocaba a mí hacer la presentación de hoy porque estamos un miércoles, hace primordialmente la presentación Doménica, otro miércoles la hago yo, pero en todo caso, todos los miércoles a las 2 horas de Venezuela, 8 de España, estamos haciendo una pequeña presentación de algún tema en particular. Y bueno, el que escogí en este caso fue el de secretos de las acciones cotidianas. ¿Y de qué se trata esto? Lo cierto es que cada una de las cosas que vamos haciendo en lo cotidiano, bien sea dentro del área laboral, familiar, de pareja, corresponde a alguna decisión que hemos tomado en algún momento determinado y que nos lleva a accionar de esa manera. Ese accionar puede ser producto de algún detonante que ocurrió, alguna circunstancia particular que ocurrió en nuestras vidas en un momento determinado, y eso no tiene por qué ser necesariamente, que se fue en época de la niñez. No. Puede ser, ¿qué les digo yo? Hace una semana atrás y a partir de eso que me ocurrió, yo tomo la determinación de algo. Entonces, ¿qué sería ese detonante? El detonante sería ese algo que nos lleva a tomar una decisión en un momento determinado, en cualquier ámbito. ¿Bien? Y he traído una serie de ejemplos de sesiones que he tenido en el pasado y la invitación es para que todos imaginemos que tenemos a ese cliente enfrente y que vamos a hacerle alguna pregunta para despejar qué es lo que hay detrás de esa situación que nos está trayendo el coaching. Entonces yo voy a pedir que por favor abran sus micrófonos en un momento dado, después de leer el caso o lo que nos trae esta persona, y entonces comencemos a plantear qué preguntas le haría yo a esa persona a partir de lo que está trayendo. Lo puse con muchísima precisión cada una de las palabras. Hay que capturar realmente con una gran capacidad de escucha lo que dice el caso, porque ya verán ustedes que una palabrista va a ser el determinante de el por qué esa persona tomó esa decisión en un momento determinado. ¿Estamos listos? Sí, se Bien, incorporaron 2 personas más. Bienvenida Virginia, Lina, bienvenidas. Gracias por acompañarnos a esta sesión. bien. Entonces, vamos a leer aquí qué nos dice esta persona. El coachee es José y dice: esta situación que estamos viviendo me afecta mucho. La incertidumbre, No me deja pasar a pedir. miedo, y no entiendo por qué. Quiero indagar sobre esto, porque si lo hago, creo que mi vida va a cambiar y me podría sentir más tranquilo cuando voy al trabajo. ¿Qué preguntas abren sus micrófonos? ¿Y qué preguntas le harían a esta persona a partir de esto que les acaba de decir? Vamos a ver. Vamos aquí a co-crear, a aprender, a elucubrar. Este coaching nos dice esto: esta situación que estamos viviendo me afecta mucho. La incertidumbre me hace sentir un gran miedo y no entiendo por qué. Quiero indagar sobre esto, porque si lo hago,
Creo que mi vida va a cambiar y me podría sentir más tranquilo cuando voy al trabajo. Pueden abrir sus micrófonos. ¿Y qué le preguntarían a este señor José? A ver, Gabriela. La primera pregunta que me nace es ¿a qué le tiene miedo? Ok. Muy bien. Yo le preguntaría exactamente qué sentimiento tienes con eso que te genera. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más preguntaríamos? Vamos co-creando. A ver, Gabriela. ¿Qué es lo que quiere entender? Magnífico. ¿Me Magnífico. escucha? Sí, magnífico. Excelente. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, ¿se Bien, pero escucha? se me corta cada rato, mil disculpas. No te Le preocupes. preguntaría cómo quiere sentirse respecto a esta incertidumbre. ¿Cómo quiere sentirse respecto a esta incertidumbre? Muy bien. Ay, yo le preguntaría, ¿y cuál es esta situación? Ajá. Yo le preguntaría que si puede describir cuáles son esas situaciones que le afectan específicamente. Ujú. Magnífico. ¿En qué cree que va a cambiar su vida? Ujú. Ujú. Esa pregunta de en qué cree que va a cambiar su vida pone en un contexto futuro. Muy bien, excelente. Y algo muy importante y es que estamos utilizando el mismo vocabulario del cliente. Esto es Así es. vital. Luis, ¿está preparado allí para Ujú. otra pregunta? Ya veo. Veo dice, no entiendo por qué. O sea, allí creo que habría que buscar una pregunta, no sé todavía cuál. Ajá. Yo ahí le preguntaría, ¿qué es lo que tienes que entender? ¿Qué es lo que tienes que entender? Y cuando le pregunto qué es lo que quiere, qué es lo que tiene que entender, lo estoy colocando en un presente. Entonces es una pregunta muy efectiva para una sesión. Excelente. Sí, y como en ese espacio también es validar conceptos que nos trae el cliente, que es la incertidumbre para ti, que es eso que llamas incertidumbre. Ajá. ¿Mm? Muy bien. Porque si evaluamos, para cada uno de nosotros la incertidumbre tiene un significado diferente. Entonces, entrar en el mundo de la incertidumbre de José es como entrar realmente dentro de José. ¿Sí? Y fíjense ustedes lo que contesta José. Me estoy dando cuenta que el solo hecho de pensar en esa palabra me frena. No puedo pensar y cuando lo hago, solo ideas catastróficas y de fracaso vienen a mi mente, a mi cabeza. Con eso que me preguntas, te digo que me doy cuenta que mi madre siempre vivía aterrada con la posibilidad de perder el trabajo y me decía que si eso ocurría, no íbamos a tener ni siquiera para comer. Bueno, allí está diciendo el detonante, Exacto, en excelente, donde la mamá le sembró ese paradigma. exacto, Luis. Hay una creencia, ¿verdad? Hay una Es la creencia. creencia que dispara el juicio que él tiene sobre la Esa incertidumbre. Así creencia. es. Exactamente. Entonces, eso quedó instaurado allí, pero al despejar lo que significa la incertidumbre para él, entonces ahí se abre el gran detonante que se instauró en un momento dado de su vida. Y dense en cuenta que en este momento, nada más de utilizar la palabra incertidumbre, ya eso da un detonante hoy de gran miedo y creo que mi vida va a cambiar, porque de hecho, ¿qué es lo que estaba instaurado? Que ante la incertidumbre, bueno, algo catastrófico,
podía ocurrir y ni siquiera tendrían para comer. Todo el contexto que le pintó la mamá. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Detonantes del pasado, detonantes del presente, y cómo tomando una sola palabra ya instauramos eso allí y tomamos una acción y un sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento? Miedo, en este caso, que es lo que José tiene en este momento. Tú sabes, Conchita, que escuchando esta sesión me viene algo que lo va a poner sobre la mesa, ¿no? Si bien aquí hay una creencia que viene de su infancia, que se instauró en su infancia, bien, esto nos hace así brillitos los ojos cuando hacemos una sesión de coaching. Pero ¿dónde está esa diferencia tan importante? Porque aquí está la gran diferencia entre nosotros ponernos el chaleco de coaching o hacer el chaleco de terapia. Entonces, eso es importante abrirlo aquí, porque esa es la ética, ¿no? Identificar entonces, porque los coaches podemos tomar varios caminos, cada coach tiene su enfoque y podemos tomar varios caminos para validar esa hipótesis, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Pero es importante entonces, acá hay una creencia, ¿cómo la abordo? ¿Cómo acompaño a este cliente, a este coachee desde allí, desde el coach, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le pasa a él con esa creencia, lejos de irme al pasado y abrir un proceso, ¿no? Lo dejo aquí, a ver qué les parece, que se me ocurre en este momento, con eso de la ética, que uno siempre está conectado con la ética del coach. A ver, Luis. No, lo que pasa es que yo no estoy formado oficialmente como coach, aunque he hecho muchas actividades de ese tipo. Y claro, entiendo que la diferencia de la ética para no entrar en tratamiento de terapia, porque el coach lo que hace es hacer preguntas para que cada quien busque su propia respuesta. Evidentemente, allí está el dilema, ¿no? Ahí está el gran dilema del coach. Exactamente, porque si fuera dentro de un contexto terapéutico, ¿ok? Entonces, bueno, háblame un poco acerca de eso que ocurrió con tu mamá, cómo fue esa situación, qué era lo que ya estaba viviendo, no sé qué más. Entonces es como recrear la historia de aquel pasado. Pero cuando estamos en una sesión de coaching, lo que hacemos es, ¿en qué está el Señor en el presente? Y colocarlo hacia el futuro. Entonces, cuando Él está diciendo que hay una situación de incertidumbre que me hace sentir gran miedo, que es la incertidumbre para ti, hace Él esa conexión e inmediatamente trabajamos con el tema de las creencias. ¿Y qué creencia crees tú que está instaurada allí, que está obstaculizando el que tú te sientas más tranquilo en el trabajo hoy? ¿Y qué puedes hacer con eso? ¿Verdad? O sea, ¿qué quieres hacer con eso? Así es. Entonces, fíjense la gran diferencia en el coaching es, me coloco en el presente y lo proyecto hacia el futuro. ¿Qué cambios podrías hacer? Porque definitivamente, cuando estamos en un proceso terapéutico, ok, es como elucubrar cómo eso te pudo afectar y qué trascendencia tuvo y tal. Pero ese no es el caso aquí. El caso es el presente, lo que me ocurre con mi trabajo y cómo quiero manejar eso a partir de ese bombillito detonante que se acaba de abrir en este instante. Y es como, ok, quizás eso me sirvió en el pasado, en un momento dado cuando tenía, no sé, X cantidad de años, le sirvió a mi mamá, pero no quiere decir que eso me sirva a mí en este momento. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Por favor, vente. Ajá. Claro, Yo claro digo que sí. porque hay A ver si hay más momentos, a personas. ver si de repente uno puede, en función de, porque una persona puede estar muy trancada, pues en el sentido de que está allí anclado a eso. Y entonces las preguntas pudieran estar orientadas, por ejemplo, ¿tú conoces a una persona que en esta misma situación lo viva de otra forma? Es vivir la vida del otro, pero no vivir la vida de él. Y de aquí lo que se trata es de concentrarnos en él, que no se traslade a otra historia. Okay. Está dentro de su círculo de acción. Sino dentro de él.
A ver, Ok. Gabriela, por favor. Yo creo que ante esta situación trataría de que él me diera la evidencia que lo está haciendo creer que corre riesgo su trabajo ante esta situación de incertidumbre, los hechos concretos. Muy bien. ¿Y qué pregunta le harías? ¿Qué te hace pensar que corre riesgo tu trabajo? Excelente. Muy En el bien. día de hoy. Hoy, Aquí y ahora, pues. ¿Viste, Luis, la diferencia? Que te hace pensar eso el día de hoy. Porque si no hay una evidencia, como señala Gabriela, entonces lo que está es creando o recreando situaciones del pasado y conectándolas posiblemente con aspectos que ni siquiera puede recordar con gran nitidez. Claro, yo lo decía, disculpen la intervención, Sí, sí, por favor. porque justamente la persona puede tener distorsiones cognitivas que no le permiten, aunque uno le haga una pregunta que trate él de buscar la respuesta, darse cuenta, porque ese mismo caso yo lo he visto en otras personas, Ujú. exactamente igual, y aunque uno le pregunta qué te hace pensar que vas a perder el trabajo, la persona utiliza argumentos relacionados a todas a veces a informaciones que hay en el entorno, no solo el elemento detonante, sino las informaciones que hoy recibimos por todos lados de noticias catastróficas, y la persona está usando además esas noticias catastróficas, adicional al detonante, por supuesto. Magnífico, Luis. Entonces allí es, ¿qué podrías hacer tú con toda esa información que tú oyes en tu entorno y que bueno, qué tanto de esa cantidad de información corresponde a tu vida, a tu entorno personal o corresponde a el entorno de otros? Entonces, ubicarlo en su propio espacio, en su propio trabajo, focalizarlo, foco, para que la persona vaya decantando qué es lo que corresponde a la realidad y qué corresponde al imaginario. Y al pasado también. Imaginario o el presente, porque yo me imagino, porque es que como yo escuché, que no sé qué. Gabriela. a mí me encanta siempre, bueno, en las prácticas que estamos teniendo, yo terminé mi formación, aún no certifiqué, hacerlo responsable al coachee y preguntarle para qué elige tomar esa información del entorno, en qué lo Magnífico. beneficia. Uh-huh. Excelente. Creo ahí puedo agregar, sumando lo de Gaby, también responsabilizarlo o hacerle la pregunta si esta creencia, o pararse en esta creencia, El pararse en esta creencia, perdona. Creo si que le está dijo abriendo Leandro o cerrando posibilidades. Yo no Sí, se escuché escucha entrecortado, porque ella nos comentó que tenía el internet un poco... creo que dijo si le está abriendo o cerrando posibilidades, pararse en esa ok. creencia. Magnífico, Claro. excelente esa pregunta. Excelente. Porque entonces eso lo hace a él como ubicarse en un contexto Eso de mismo. realidad. Magnífica esa pregunta. Excelente. Muy bien. Vamos con otro caso. Aquí. La coachee es Cristina. Quiero iniciar una relación seria con Carlos, pero siento que no puedo hacerlo, que hay algo que me ata al no. Quiero aclarar esto. Ayer estuve mirando un álbum de fotos donde estábamos retratados mi exmarido y yo. Al verlas, observé que en varias de ellas había recortado parte de la foto, justo la parte donde él aparecía. Hoy lo traigo a esta conversación porque me llamó la atención eso que hice hace varios años atrás. Muy bien. A ver, Bueno, Gabriela. primero, ¿qué es una relación seria? Yo tenía ese igualito. Magnífico. ¿Qué será una relación seria? Para poner un contexto, ¿no?
Exacto, porque inclusive el hacer esa pregunta la pone en contexto a ella. ¿Qué es una relación seria para ella? Exacto. Muy bien. ¿Qué más? Yo aquí voy a dejar que las damas opinen. No, Ay, Dios Luis, mío. es muy importante los caballeros, a ver qué dicen. Ay, Carlos, ay, Carlos. Yo le preguntaría qué significa para ti atar. ¿Qué te ata? ¿Qué es Eso, ese ¿qué algo que lo ata? Sí, ¿qué es eso? Ujú. ¿Y qué Por- interés tienes en aclarar? O sea, eh, ¿qué es lo que quieres aclarar, no? Mm, Magnífico. Fíjense ustedes cómo estamos utilizando las mismas palabras de ella, lo cual es sumamente importante porque habla de su contexto, de su mundo. Chequeamos aquí, de pronto ninguno de nosotros habla de relaciones serias, pero Cristina habla con ese vocabulario. exacto, que es una relación seria. ¿Qué más? Bueno, pareciera que algo del detonante es en el hecho de las fotos. El hecho de que, Ajá. que ella vea las fotos se empieza a dar cuenta que sí, en realidad quiere algo serio, porque ya como Ajá. que pasó la página. No sabemos, no sabemos, Sí, no yo no sabemos por sé, qué. pero sí, Fíjate lo ¿qué que tal? dice allí. ¿Cuál es la ¿Para, ¿Qué importancia dice allí? para qué? exacto, ¿Para qué fue a mirar esas fotos? ¿Qué qué le quiso ver genera a ahí? ella eso Ajá. que hay ahí? Ujú, ¿Qué querías encontrar en esas fotos? ujú, ¿Verdad? ujú. O qué pasa que el hecho de que haya sido recortado su ex esposo, ¿qué tanto le está afectando eso que está pasando allí? Recortado. Es un poco novela Fíjense ustedes mexicana. una cosa. Aquí voy a hacer una invitación. ¿Verdad que hay veces que cuando tenemos algún papel en la oficina o en nuestro propio, no sé, escritorio o algo, agarramos un papel y de pronto hay unos papeles que los rompemos como en 50 pedazos y los ponemos así de chiquitico? Y otros que llegamos y los apurruñamos y lo hacemos así, chaca, 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 ¿verdad? Y otros que los rasgamos, otros que los cortamos. ¿Qué significará cada una de esos verbos? ¿Se han preguntado ustedes eso? Hay algunas veces que decimos, ay, voy a botar esto. Entonces resulta que lo doblo como en 4 pedazos, lentamente, lo pongo todo dobladito, no sé qué más. Y después que está todo dobladito así perfecto, lo coloco en el basurero. ¿Qué estoy doblando? Que en realidad no quiero destruir. A ver, Gabriela. Ahí yo preguntaría por la emoción asociada a ese recorte de la foto, porque ¿Qué cada te genera, accionar no? con los papeles, o sea, uno puede ser el bollo, puede ser un enojo, lo tengo que preguntar, es mi suposición en este caso, ¿no? Sí, Mi perfecto. interpretación, pero acá le preguntaría qué siente ella al ver esa foto recortada. Excelente. ¿Qué emoción se le Muy dispara, verdad? Allí. ¿Qué emoción se le dispara en ese momento en que Sí. vio esa foto recortada? Hmm. Interesante, ¿verdad? Cuando comenzamos a escudriñar en cuanto 2, 4, 7 líneas de alguien, toda la cantidad de preguntas que podemos hacer, y cuando las hacemos, la persona, el coachee, está recreando su mundo. Y nosotros lo que estamos haciendo son preguntas que le permitan ver ese mundo que él está queriendo traer en este instante y cómo lo vive. Sí, y fíjate, Concha, algo bien interesante que estoy viendo. Ajá. Em, Muchas veces cuando tenemos una sesión y hacemos mentoría, bueno, el coach, ¿sabes? En su propia conversación privada se va por otro camino, se va por otro camino, por otro camino, y comienzan a dar vueltas, como digo yo, llamando a torre de control, ¿no? Yo me imagino la metáfora, siempre uso la metáfora de ese avioncito que está dando vueltas arriba, enredado, buscando torre de control cuando lo tiene ahí enfrente. Qué importante es hacer preguntas y entender
lo que es la comprensión de lo que, de lo que me está trayendo este cliente, ¿no? Que está allí, la situación está allí, en palabras. Es hacerles escuchar con atención. O sea, déjame, esto cómo me resuena, déjame preguntar esto. En muchas oportunidades, y nos ha pasado a todos, comenzamos a preguntar, y mira, y Carlos, ¿qué te ha dicho? O sea, agarramos otros caminos que es propio de nuestros juicios. O sea, sí, podemos tener nuestros juicios, eso es normal, ¿no? Pero entonces ahí tenemos todos los ingredientes, tenemos las palabras, tenemos para hacer la pregunta más retadora, tenemos todas esas puertas que podemos ir abriendo, y ahí está todo. Fíjense, nosotros aquí no hemos agregado ninguna situación, otro camino que no esté relacionado a esta situación de Cristina, ¿verdad? 7 líneas. Ahí está. Y toda la cantidad de preguntas que hemos planteado. Y quiero Así es. acotarles una cosa. Estar muy atentos a las primeras 3, 4 líneas del cliente es sumamente importante, porque su tono de voz, lo que nos dice, la prioridad que da a cada una de las palabras, todo ese El contenido acento. me está diciendo qué es importante para esa persona en ese momento, cómo es, para qué le sirve, qué va a hacer con eso que está planteando. Todo eso es vital y me lo está planteando en ese momento con esas 4 líneas iniciales. Entonces, mucho oído. Fíjense ustedes aquí lo poquito que tenemos y todo el material que hemos sacado. Y fíjense lo que contesta Cristina. ¡Wow! Esa pregunta me lleva a darme cuenta que ese momento no lo quería olvidar. Y al cortar su figura, lo que estaba haciendo es marcar aún más su ausencia, porque yo seguía allí en la foto. Él era el ausente y eso me dolió mucho. Creo que es momento de evaluar mi presente y diseñar un futuro reconociendo su ausencia, que ya no está, y al mismo tiempo trazando la historia que hoy quiero construir con Carlos. Está todo allí. Todo. Por aquí hay una pregunta que dice Barshi. ¿Le puedo preguntar para qué quiere tener una relación seria con Carlos? Muy interesante. Esa pregunta, por supuesto, claro. Claro que sí. Pero fíjense que nada más 7 líneas ya nos dieron un material muy interesante. Pregunto, ¿podría preguntarle qué espera de una relación seria? Magnífico. Bien, súper válido. Porque esa pregunta la coloca ella. Siempre tenemos que concentrarnos. Presente, futuro. Excelente, muy bien. Seguimos con otro caso. El coaching dice, quiero tener una relación seria con José, pero tengo miedo de esa relación. Quiero que hablemos sobre eso. Es raro. Lo quiero, pero tengo miedo. Si contara mi historia como un cuento, yo diría que es el cuento de los 3 ositos. ¿Te acuerdas? Una familia que están papá y mamá oso y tienen 3 ositos. Los 3 ositos querían salir a jugar al jardín, pero el más pequeño tenía que quedarse en la casa y debía esconderse debajo de su cama. Pero papá oso siempre cuidaba del osito. Mi historia es así. Lean esto porque lo que hay detrás de esta historia no se lo podrán imaginar. Una pregunta sería, lean detenidamente. ¿a qué le tiene miedo de la relación con José o de la relación seria con José? Magnífico. A ver, Yo le Gabriela. preguntaría quién es ella. ¿Quién es ella en el cuento de los ositos? Muy bien, excelente. Porque por alguna razón, fíjense ustedes algo bien interesante. Ella trae una historia de 2 líneas, que tiene miedo de esa relación seria con José. Pero inmediatamente
nos incluye una metáfora. ¿Y qué es una metáfora? Una metáfora es lo que utilizamos cuando de lo que queremos hablar nos resulta muy difícil. Y entonces, ante eso que nos es tan complicado, tan difícil, que hay tanta emoción mezclada allí, utilizamos cualquier elemento que nos permita hablar de eso que realmente nos es muy difícil conversar. Y fíjate esta Entonces, última frase. preguntarle a ella, ¿quién es ella? Sí, y esta última frase, pero papá Oso siempre cuidaba del osito, ¿no? ¿Cómo te gusta ser cuidada? Ajá. ¿Cómo le gusta a Cristina? ¿Es Cristina? ¿Ella es Cristina? No, no es Cristina. No Otro sabemos, No porque sabemos. Gabriela hizo una pregunta muy interesante. ¿Quién es ella dentro de esa historia? ¿Dónde está ella dentro de la historia? ¿Cómo quiere ser Pregunto. cuidada? Claro, porque, digamos, como ella plantea su primer parte, se supondría que son la mamá y el papá oso, pero por la metáfora yo intuyo que no. Entonces se lo pregunto para que me lo diga ella. Y a partir de ahí explorar, tal vez si es el osito, a qué le tiene miedo, y bueno, todo esto de cómo le gusta ser cuidada, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo le gusta ser cuidada? tendría que esperar la primera respuesta para A ver seguir qué dice avanzando. ella. Otra pregunta interesante sería, ¿cómo vinculo esta metáfora, cómo vincula ella esta metáfora con lo que trae inicialmente de el querer tener esa relación con José? ¿Cómo vincula esas dos cosas que está trayendo en esta conversación? ¿Para qué nos trae la metáfora, verdad? Que quiere como hacer figurado, el sentido figurado como es la metáfora, ¿no? ¿Qué pasa que está uniendo esas dos cosas en este momento? Esta metáfora tiene un tremendo contenido, ¿ves? Muchísimo, no se pueden imaginar lo que viene en la siguiente lámina. Yo intuyo un Luis, sufrimiento tremendo. a ver. Ahora, yo digo que una pregunta pudiera ser, ¿cómo cuidaba papá oso al osito? Para tratar de ver que ella exprese cómo quiere ser cuidada. ¿O qué Magnífico. elemento? Una forma de llegar también. Muy bien, Luis. Excelente. Ahora, la metáfora de alguna manera no me dice, además, que ella es una persona muy kinestésica. Porque quizás en la anterior había una que era muy visual y no sé si eso nos ayuda también a entender. También nos da pistas, claro. También. Dese cuenta qué detalle, ¿no? El más pequeño tenía que quedarse en la casa y debía esconderse debajo de su cama. ¿Y hay allí? Estamos pensando. ¿Qué hay allí? Es interesante siempre escuchar los verbos que utiliza nuestro cliente. El deber quedarse en la casa. ¿Por qué si toda la familia salía, él tenía que quedarse en la casa? ¿Y por qué ese osito tenía que esconderse debajo de la cama? Así es. Claro, porque aún no hemos identificado quizás el elemento detonante. O sea, en la metáfora se asume. Habría que escuchar su respuesta, ¿verdad? Pasamos la página a ver qué hay ahí. Ajá. ¡Ay! ¿Dónde está? Ahora sí. Era esta. La que La que sigue. No, no es esta. Ay, perdón, un momentito. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esa. No, esta no es. No. Ok. Les voy a contar qué es lo que... ¿La 8 no es? No. Ok. No está en la 8.
No está en la 8. Me disculpo por eso. Me disculpo mucho por eso. No te preocupes. Pero les voy a contar qué es lo que hay detrás de esto. Quizás un poco fuera de horario infantil. ¿Ok? Pero lo cierto es que esta coachee dice algo así como, a ver si lo recuerdo, lo tenía copiado por allí. Dice, el osito tenía que esconderse, tenía miedo, porque papá oso hacía algunas cosas, él no quería, pero no le tocaba otra cosa que hacer sino estar allí. Palabras más, palabras menos, eso es lo que contó como parte de su historia. Va para mucho. Entonces, ¿qué es lo que había allí? Un abuso sexual por parte del papá. Así es. ¿Okay? Y ahí podemos entender la situación de el tener una relación seria con José, pero tengo miedo de esa relación. En este caso, ¿un Entonces, coach puede continuar? Justamente iba a ahí viene la preguntar pregunta. eso, porque hasta dónde es un tema que ella tiene resuelto con terapia, el tema del abuso, y si fuera así, podríamos abordar el tema de su relación con José de aquí en un futuro, pero hay que indagar, ¿no? Exacto. Entonces, el establecer los límites en este momento acerca de esta situación es sumamente importante. Marcar el hasta dónde puedo llegar yo y acompañarte como coach. Que yo no puedo trabajar ese tema de periodo de violación, abuso sexual que había tenido en aquel momento, mas sí podríamos trabajar en esta sesión esto que tú quieres en relación a tu relación seria con José. Entonces, el establecer esos límites es algo ético. Y aquí estamos trayendo sobre el tapete algo ético. Magnífico. Fíjense ustedes cómo los ejemplos nos van dando pie para hablar de distintas cosas. Y aquí nos damos cuenta que definitivamente no podemos hablar de ese trauma, mas sí podemos hablar y decírselo. Quizás esa otra parte tú la podrías trabajar con un terapeuta, donde pudieras profundizar un poco más acerca de esa situación vivida y qué tanto ha sido superada. En esta sesión de coaching, lo que podríamos trabajar, conversar, es acerca de esa relación que tú quieres tener con José. Y preguntarle, ¿eso está bien para ti? Porque de pronto la coaching nos puede decir, mira, no quiero separarlo, siento que tengo que conversarlo en como una totalidad, etcétera, etcétera. Entonces, decirle, bueno, entonces siento que este no sería el espacio donde podríamos hacerlo. Puedo remitirte, puedo recomendarte si conoces, o sea, dale allí alguna referencia, algún tipo de acompañamiento y dejarlo para que otra persona con un perfil psicoterapéutico pues pueda acompañarla. Pero fíjense ustedes qué interesante, una metáfora que trae y cómo podemos manejarla y que trae contextos, ¿cómo se llama? Éticos. ¿Seguimos? ¡Amo! Mi padre buscaba que mis hermanos... no, pero es que esto es la respuesta de ella. Mi padre buscaba que salieran de casa, él se quedaba y yo no tenía alternativa. Me decía que él me quería mucho y no debía decirle a nadie. ¿Cómo crees que puedo iniciar esta relación? Esto es lo que ella contestó. Aquí está la planillita, la plantilla.
Eso es lo que ella contestó. Ujú. Ella estaba allí, fíjate. Era Sí, la estaba 8. allí, yo no la había leído. Ok. ¿Seguimos? Mi hijo ha fallecido y siento que no puedo avanzar. Todos los días tengo en mi mente su voz, su presencia. He decidido que voy a hacer una cobija con trozos de algunos de sus ropas. Quiero reciclar su ropa, sus cosas. Mi madre también perdió a uno de sus hijos y la habitación de mi hermano sigue intacta. Hoy quiero que hablemos sobre las posibles acciones que tengo que hacer para avanzar, porque tengo otros 2 hijos que necesitan de mí. Ya salió del duelo. Ujú. ¿Qué pregunta le podemos hacer a la señora? Mi hijo ha fallecido y siento que no puedo. una pregunta es ¿qué siente al tener una ropa de él, de su hijo? ¿Qué siente al tenerla disponible de esa manera? Magnífico, magnífico, porque ella está trayendo la ropa como una forma de anclarse a algo que no sabemos qué es. Magnífico, Luis, estupendo. Yo le Correcto. preguntaría hacia dónde quiere avanzar. Exacto. Muy bien. Esa es una pregunta que va Ujú. hacia el futuro. Muy bien, excelente. ¿Ella salió del duelo? ¿Ella ya hizo el duelo de la muerte de su hijo? Porque ahí no nos podemos meter en su duelo. No, pero claro, consumo para nosotros como coaches. Yo quiero accionar, quiero hacer, quiero mirar hacia el futuro. Ese puede ser una presunción, ¿verdad? Ujú. Pero porque dice que quiere seguir haciendo cosas, que quiere ver por otros hijos, que quiere accionar. Pero fíjate qué interesante lo que yo veo desde mi observador, ¿no? Lo que yo escucho. Fíjate que ella dice, mi hijo ha fallecido y siento que no puedo avanzar. Todos los Claro. días tengo en mi mente su voz, su presencia. He decidido que voy a hacer una cobija, es decir, me quedo con cosas de él, pero también quiero avanzar, ¿sabes? En el presente me quiero quedar con él, pero quiero hacer cosas en el futuro, abrazándome a ese recuerdo para avanzar, porque tengo otros 2 hijos, ¿no? Ujú. Y yo creo también que puede haber una creencia donde ella dice, bueno, mi madre perdió a uno de sus hijos y la habitación de mi hermano sigue intacta. Ujú. Ahí puede haber una creencia que no se quiere repetir, no repetir un mismo modelo. Quiero hacerlo diferente. Son todas cosas que estoy pensando ahorita que los pongo sobre la mesa, ¿no? Un poco para, Yo, yo, lo, porque también yo, hay... yo veo que justamente cuando se refiere a mi madre que perdió a uno de sus hijos, ese es el elemento detonante para querer quedarse con las cosas, o sea, hacer Pero, ropa o cosas de su hijo. pero sin embargo, no se queda con la ropa. Ella lo va a convertir en otra cosa. Ella va a reciclar lo viejo y lo va a convertir en algo nuevo. Una cobija. Yo veo mucha posibilidad en esta historia de construir, de quedarse con la parte, con una parte, con el recuerdo y todo esto, pero generar algo nuevo Así es. con las cosas de su hijo, no dejar la historia intacta, petrificada del pasado. Sino No avanzar con quedarse con su anclada. historia. Claro. O sea, es el elemento detonante, pero ella sí desea avanzar a diferencia de su madre. Ujú. Y lo que mencionó Luis es muy interesante, ¿no? Que el detonante de alguna manera aquí fue la mamá, cuando él dice, mi madre también perdió uno de sus hijos y la habitación de mi hermano sigue intacta. Y ahí vale la pena preguntarse el tema de las lealtades. Ah, Las Lealtad lealtades. familiar. Sí, señor. Lealtad familiar. Lo Entonces, primero que te dispara es sí. ¿qué Si no tanto la dejo permiso intacta. tiene ella para hacer algo diferente a lo que ha hecho su madre? Así es. ¿Crees que podría hacer algo distinto? Pero lo declara. Yo lo veo en la tercera. Hoy quiero que hablemos sobre las posibles acciones que tengo que hacer, dice, no Acciones, que ya quiero. se va. El Que para qué de esas acciones. Mm. Pero fíjense que Gabriela aquí está afinando mucho. Dice que tengo, y Gabriela lo enfatizó.
No Yo dice le Ceder. preguntaría si quiere, o sea, la conectaría con su poder nuevamente, ¿no? Con muy su bien. poder de elección y que lo transforme en una declaración para, Más que un deber, ¿verdad? sí, Más que un para que deber. lo pueda vivir como algo que sea un regocijo para ella y no un deber ser. Ujú. Ujú, Para separarse tal vez del detonante ese que fue de la idea de su madre, ¿no? ujú. Muy bien. Pasemos a ver qué pasó. ¿De qué reciclaje estás hablando? Algunas preguntas. ¿Qué quieres reciclar en tu vida? ¿En qué quieres avanzar? ¿Qué nuevas ideas quieres poner en tu vida? Porque, a ver, cuando hablamos de reciclaje, si yo tengo, no sé, un vaso, una botella, no sé qué, cada uno de esos elementos siguen igual. Lo único que yo hago, si voy a transformar algo, es como poner una figura distinta, pero Ujú. Y los con el mismo objetos como material. tal, los mismos materiales, pero siguen allí. Entonces, ¿de qué Ujú. reciclaje estás hablando? ¿Qué ¿Qué quieres significa? reciclar en ¿Y qué tu vida? significa reciclaje para ella también, no? Exacto, Ujú. exacto. Sí, sí. ¿En qué quieres avanzar? Porque esa es la pregunta que ella plantea allí, ¿no? ¿En qué Trae quiere que quiere avanzar? avanzar. ¿Qué nuevas ideas quieres poner en tu vida? Porque cuando dice que tengo las ideas en forma repetitiva, que están allí, etcétera, etcétera, entonces, si eso es lo que tiene en el tiempo presente, Ujú. ¿qué nuevas ideas quieres poner en tu vida para colocarlo en una medida como futura? Ujú. ¿Les hace sentido? Sí, Ujú. sí. Se dan cuenta cómo 3, 4, 5, 6, 7 líneas nuevamente. Como que vamos a jugar el número 7 en la lotería. Número mágico. Sí, un número mágico. 7 líneas pueden ser elementos sustanciosos para tantas cosas dentro de una sesión. Entonces, son pequeñas palabras, fíjense cómo Gabriela se estuvo identificando, tengo o quiere. ¿Por qué? Porque desde esa medida, desde ese espacio, está empoderando al otro. Está Ujú. ubicando no desde el deber, sino que en todo caso el deber correspondería a la lealtad ante la madre, ¿no? Que la madre tiene la habitación igual, etcétera, etcétera. Y entonces, al colocarlo con la pregunta del deseo, es ya puedes dejar que tu mamá hiciera las cosas de una forma, pero ¿qué deseas tú? Tú Mm. desde el espacio que te ha tocado vivir, lo que te ha tocado vivir. Bien, ¿qué les han parecido todas estas historias, casos reales? Muy interesante desde el punto de vista del enfoque de no, de hasta qué límites, primero el método de hacer las preguntas, de enfocarse, y luego los límites de los cuales un coach puede actuar y puede ayudar. Yo creo que ahí está, es el resumen de lo que yo veo de estos 3 casos o 4 casos que vimos. Ujú, ujú. ¿Hasta dónde la parte ética? Todos esos contextos que son tan importantes, ¿no? Y que es interesante ponerlos sobre el tapete. Sí. Lealtades, creencias, cuándo establecer los límites de puedo llegar hasta aquí, pero no más allá de. Bien, Y no ¿alguna tener otra? miedo, y no tenerle miedo a estas historias que dos fueron muy fuertes y donde hay un límite muy, muy marcado entre lo que nosotros podemos hacer acompañando y lo que no, y no tener miedo a decir, bueno, yo en esto no puedo, corresponde otro campo de acción y te puedo acompañar acá, ¿estás de acuerdo? ¿Querés que esto que Yo, se yo, planteaba yo, antes, ¿no? yo tengo una inquietud que siempre, cuando vemos esto de los límites hasta los cuales puede actuar, en este caso un coach, es cuando uno puede tener una alternativa de solución para su caso,
y dado los límites, es como decir, yo como este rol no puedo decir más, pero saliéndome del rol sí puedo hacer esto. Es en qué momento lo hago, porque a veces te consiguen personas muy, bueno, no muy, o sea, son sus circunstancias y no pueden ver más allá de algo, y que por supuesto uno en un momento dado tiene cierta información que lo pueda ayudar, pero se supone que las preguntas son las que él tiene que conseguir sus respuestas, pero no las consigue como uno quisiera para ayudarlo. ¿Cómo hace uno allí? Si tú tienes confianza en la pregunta que hiciste, esa va a tener el tiempo para caer, como el dicho ese que dicen, que me cayó la locha, ¿ah? Que me cayó el 20, como dicen en España también, me cayó eso, uy, no lo pude comprender en este momento, pero la pregunta queda allí. ¿No les ha ocurrido que a veces hay alguna circunstancia que nos va sucediendo durante el día y la oímos y tal, y, mira qué interesante esto que nos dijo fulana o que me ocurrió, y pensamos que, bueno, no tiene ninguna trascendencia, y resulta que al final del día tenemos un dolor de estómago, la comida nos sienta mal, de cabeza, y decimos, uy, ¿tendrá alguna conexión con lo que escuché esta mañana? Yo creí que no había puesto mucha atención a aquello. Y resulta que, aun cuando conscientemente pareciera que no, parece que mi subconsciente comenzó a elaborar y a procesar cosas importantes. Entonces, confiemos en la pregunta. Dejemos que la pregunta, y si no hay respuesta, no importa. Okay. Déjala allí. Yo suelo decir, deja que Morfeo quizás te contesta. Cuando la Queda persona no encuentra resonando. respuesta. Eso es, para mí me ha resultado súper mágico. Deja que Morfeo le escuche a ver qué dice él. Y les aseguro que en la próxima sesión algo trae esa persona de esa pregunta que quedó allí. ¿Y sabes aquella pregunta que me hiciste? Sabes que me fui pensando y pensando y tengo una respuesta para eso. Por eso es lo importante de no hacer preguntas metralladoras, que yo llamo una tras otra. Y la pregunta es así como esos botellitos del suero, ¿sabes? La botellita del suero cayó la pregunta y que baje lentamente. A veces es difícil porque a uno se le hace el agua a boca haciendo preguntas, ¿no? Pero bueno, es así el proceso de coaching. Yo quería decir que Doménica nos había traído como 2 o 3 analogías o metáforas. La torre de control, el gotero, y inmediatamente la ubico ya. Qué bueno. Pero ayuda a entender claro, rápidamente la información. Claro, claro. Y es así, y utilizando a veces cuando cuesta que explicar algo, yo como coachee dentro de una sesión, y lo digo, digo, ay, ¿podrías colocar eso en una metáfora a ver qué tal? No se imaginan las historias tan maravillosas. Yo recuerdo un coachee que a mí me fascinaba porque todas las sesiones eran en función de metáforas y aquello era un viaje de metáforas. Empezaba y decía, bueno, hoy me imagino que estoy en un barco de papel, en medio del mar, y ahí comenzaba la conversación. Entonces aquello se transformaba en algo maravilloso, porque ella iba transitando su situación en un barco de papel. Yo soy súper visual, a mí me sirve muchísimo, muchísimo usar metáforas, porque soy muy visual. Pero algo que me llama la atención entonces, ahora que acaba de decirlo, fíjense, si uno identifica que la persona a la cual uno está ayudando es visual, es auditiva o es kinestésica, hay que llevarlo con metáforas o con cuestiones auditivas, o sea, ayudarlo con preguntas o cosas que uno diga en esos mismos términos. El otro día yo tuve una coachee que estaba hablando de una dificultad que tenía en su vida. Le digo, bueno, si le pudieras poner un título, ¿qué título le pondrías a esto que querés lograr? Porque no podía poner el logro en palabras. Le digo, bueno, ¿qué título le pondrías?
y ahí pudo poner una frase, pero ¿cómo era? Yo soy, lo primero que dijo, yo soy. Y después la completó, yo soy, o yo soy, yo elijo ser. Yo elijo ser. Y a partir de ahí pudo construir todo lo demás, y fue fantástico, y me sirvió mucho eso de decir, bueno, a ver, si le tuvieras que poner un título, ¿cuál sería? Excelente. Y después quería comentar esto de que ojalá en las conversaciones tuviéramos esos benditos espacios de silencio, porque quiere decir que el coachee está reflexionando. Hay coachees que responden como por inercia, como por obligación. Uno le hace una pregunta y piensa en la respuesta adecuada. Y las conversaciones, creo que las más ricas o las de mayor cambio de observador son esas que habitan el silencio. Donde hay cosas que son tan profundas que tal vez no se pueden contestar en el momento, en una conversación de coaching. Así es. Y cuando sentimos que es una respuesta como muy rápida o como muy complaciente con lo que quiere escuchar el coach, es interesante quedarse en silencio un rato, dando cabida a que algo más ocurra. Y como darle el espacio de no ser tan complaciente, entre comillas, y que surja algo distinto. De no creer esa complacencia, de no brindársela. Bueno, pero allí estar viendo permanentemente su lenguaje corporal es la que nos puede indicar también eso. Ahora, de esos elementos que como coach uno puede tomar en cuenta o poner en esa sesión, que por ejemplo, porque hemos entrado ya nada más en las preguntas directas a una situación que va a describir y no de repente a conocer a la persona un poco más en otras áreas para poder llevarla quizás a ver si es visual, auditiva, kinestésica, o a llevarlo a metáforas, o a metáforas en cosas que a ella le gusta, si es deporte, si es teatro, si es lo que sea, para poder ayudarla más. No sé si se puede hacer al inicio. Bueno, imaginemos a alguien que está hablando y está contando la historia y tú observas que habla y está moviendo mucho las manos, ¿no? Y bueno, yo quiero decirte que tengo un conflicto que me está aturdiendo y entonces esto es algo sumamente importante para mí, pero no lo puedo definir y no sé qué, y estoy entre una cosa y la otra. Entonces, y tú ves que está haciendo entre una cosa y otra. ¿Y si la mano derecha le hablara a la mano izquierda? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Ok? Entonces estoy utilizando su propio lenguaje para dilucidar algo. Claro, porque es entonces, ¿y qué te provocaría hacer en ese momento? Entonces, vamos tramando la conversación en función de lo que la persona trae. Es muy riesgoso nosotros darle una metáfora. Yo creo que el coachee tiene que darnos a nosotros la metáfora. Pero a través de la observación, esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hay ahí en el medio? ¿Qué hay en el medio? Y si hay un conflicto, ¿y por qué esto? Y esto no sé qué más. Entonces, ¿y si este le hablara a este? ¿Qué le diría? ¿No? Entonces, estamos utilizando su misma gestualidad para llegar a algo que quiere ese cliente. Muy bien. Genial. Bueno, hasta aquí. Fantástico. Gracias por estar presente. Muchísimas y gracias los por invitamos acompañarnos. para el próximo 12 de septiembre, que vamos a iniciar nuestra mentoría grupal, Camino a tu Credencial. Ustedes se inscribieron, con gusto, si quieren algún tipo de información, pues se la podemos pasar. Todos aquellos que quieran obtener su credencial, estamos en este momento pues apoyando a que puedan adquirir esa sesión que quieren enviar para ICF para obtener su credencial. Y si no están listos para la credencial, pueden irse preparando para ello. Así es.
Porque Bueno, fíjense que en disculpe. medio de estas conversaciones y del trabajo de mentoría vamos aprendiendo mucho. Y podemos generar conversaciones totalmente diferentes. Sí, ¿Bien? yo lo único que quería Mil comentar, gracias por la compañía. disculpen, para Ajá, saludarle era sí. agradecerle, primera vez que estoy en una actividad de este tipo así, virtualmente hablando, y que yo me dedico a los temas de consultoría empresarial de normas ISO. Y ahorita yo voy a tener con un amigo que sí es coach, la aplicación del coach a las empresas en el tema de normas ISO, Ok. que es la parte empresarial. Y nosotros vamos a tener un webinar el miércoles 9. Él es el que lo va a guiar desde ese punto de vista. Interesante. ¿Okay? Entonces simplemente es algo, por eso es que estoy aquí y que actividades de este tipo me nutren y me Qué ayudan a bueno. conocer mejor todo esto. ¿De acuerdo? Excelente, gracias por acompañarnos. La verdad que sí, gracias Bueno, también a puedes Gabriela. compartirlo si quieres, puedes compartirlo ¿Sí? por el correo de coachesinprogress@gmail.com. Lo coloco por acá. Puedes compartirlo. Lo está poniendo en el chat, ya lo voy a ver, para mandarles la información. Es correcto. Si De es una acuerdo. entrada libre, ¿no? Si es libre la Sí, entrada. no, webinar es libre. Vale. Ok. Muchísimas Yes. gracias. In progress. Ok. Muy bien. Encantada. Gracias. Bien. A Gracias. ustedes. Bien, Nos Un vemos el próximo placer. miércoles. Gracias, sí, nos Hasta vemos. Hasta luego. luego. Hasta Gracias. luego. Chao. Gracias.